Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, que nos invita y que nos fortalece, sobre todo para dar pasos muy importantes en nuestra vida, pasos que nos ayuden también a vivir más auténticamente nuestro compromiso cristiano. Estamos con este libro y vemos la teología del libro de Ruth. Hoy, en nuestro curso bíblico, queremos conversar sobre Ruth desde el capítulo 1, 15 al 17, que nos habla un poco sobre el inicio del monoteísmo. En realidad es una pregunta nos estamos haciendo. ¿Será que con eso estamos comenzando en el pueblo de Israel, en el pensamiento de Israel, en la religión de Israel, la cuestión del monoteísmo? Mono, uno, teísmo, theos, Dios. Entonces, un solo Dios. Recordemos que en la antigüedad el politeísmo era muy común, ¿verdad? Es decir, muchos dioses para cada cosa. Y entonces ahora estamos entrando en la concepción del monoteísmo, un solo Dios, un Dios creador, un Dios, incluso algunos que hablan el Dios demiurgo, en fin, hay muchas formas de pensar y muchas formas de expresar todo lo que es la relación del hombre con Dios. Y entonces vamos a mirar un poco el libro de Ruth. ¿Qué nos está diciendo? ¿Será que este capítulo 1, versículos 15 al 17, nos está hablando ya del monoteísmo? No es una idea en realidad muy clara que Noemí posea una confesión monoteísta. Vamos a leer un poco y ya comenzamos diciendo así, que no es muy clara. Aquí dice, moriré donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Esto lo dice ahí al final, pero comienza desde el versículo 15, cuando entonces aquí Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo, a sus dioses, regresa tú también con ella, le dice. Esto es lo que le dice Noemí cuando le da la posibilidad a Ruth también que vuelva a su tierra, o sea, se quede de nuevo con sus padres, con su familia, que busque otro esposo, porque su esposo había muerto, quedó viuda. Noemí ya no tiene otros hijos, quien pueda hacer de Goel, quien la pueda rescatar, con quien pueda tener descendencia. Entonces le abre directamente la posibilidad. Quedas libre, hija mía, puedes volver a tu patria, puedes volver a tu hijo, a tu tierra, a tu clan, y allí puedes volver a recomenzar la vida. Sin embargo, aquí directamente, cuando ella escucha eso, en el versículo 16, Ruth le respondió.
no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y entonces después continúa lo que ya hemos visto, ¿verdad? Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada, que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí, queridos amigos, queridos hermanos, sobre esta expresión que ahora vamos a seguir reflexionando en el libro de Ruth. La pregunta por eso es, inicio del monoteísmo no es una cuestión muy clara. Decíamos que Noemí posea una confesión monoteísta aquí directamente de Iguazú, que yo volveré a tu único Dios o el solo que existe, etc. No te dice de esa manera, sino que simplemente dice, yo volveré contigo, iré contigo a tu tierra y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que está diciendo, tu Dios será mi Dios. En cuanto que en la otra expresión, en el versículo 15, dice, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Aquí está entonces en plural, a sus dioses. Ahora, en el capítulo 1, versículo 15, Orfá ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, decíamos recién, en plural, a sus dioses. Sugiere entonces que la teología de Ruth era bien comprometida. Reconoce que Yahvé es el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Ella volverá a sus dioses. Es como separar, volverá a sus dioses. Entonces quiere decir que en ese momento estaba con otra confesión religiosa. Estaba con el Dios de Israel. Por eso decimos que este libro reconoce que Yahvé verdaderamente es el Dios de Israel, entonces, porque ella después de quedar viuda, ahora que volverá de nuevo a su pueblo, ella volverá también a sus dioses. Es una forma de decirnos y de sugerirnos que esta teología de Ruth está bien comprometida con el Dios de Israel. Al igual que Ruth, o también Jefté en el libro de los jueces, recuerdan, en el capítulo 11, 24, y los demás israelitas, Noemí pudo haber creído que cada nación tenía su propio Dios, un particular patrono. Por lo menos eso es lo que nos puede sugerir aquí. Este capítulo, cuando dice entonces, volverá a sus dioses, de nuevo irá a sus dioses. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Las misioneras de la Caridad de Nicaragua acaban de instalarse en Costa Rica. Ahora forman parte de los 100.000 nicaragüenses que se han refugiado en el país vecino debido a la represión del gobierno de Daniel Ortega. Las religiosas son una más entre la centena de asociaciones que la Asamblea Nacional Nicaragüense disolvió el pasado 28 de junio. El Ministerio de Gobernación las acusa de incumplir una ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Son tres actividades que los nicaragüenses no asocian a las religiosas. No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las hermanas misioneras de la Caridad. De hecho, la asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, que es un órgano que está completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega. Israel González Espinoza, periodista nicaragüense exiliado, dice que la expulsión es un paso más de la oleada represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. Considera que desde el mes de mayo se ha intensificado el cerco a la Iglesia con el acoso a Monseñor Rolando Álvarez, el cierre de casi una decena de televisiones y radios católicas e incluso la encarcelación de algún sacerdote. Es que Daniel Ortega y su régimen está viendo enemigos donde no existen, porque la Iglesia Católica actualmente en el país es la única institución que está denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que suceden dentro del país. Israel González Espinoza denuncia la persecución a sacerdotes, la infiltración de espías en las parroquias y el acoso de las fuerzas de seguridad a obispos como Rolando Álvarez o Leopoldo Brenes. Por su parte, funcionarios del Vaticano como Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina,
se han pronunciado sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Durante la Asamblea Extraordinaria del CELAM, dijo que Daniel Ortega estaba cayendo en la tentación del neopopulismo y de suprimir libertades. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que gobiernan el país desde el año 2007, lo que ven en la iglesia es una institución que puede, digamos, hacerles frente con un mensaje de esperanza, con un mensaje profético, con un mensaje de denuncia. Es una iglesia perseguida que está siendo acosada por el régimen de Ortega por su valiente denuncia a las violaciones de los derechos humanos que actualmente siguen ocurriendo en el país de una forma muy preocupante. Las misioneras de la caridad llevan registradas en el país desde 1989 y realizaban labores de asistencia social y refuerzo escolar a niños de bajos recursos. En 1987, Daniel Ortega se reunió con la Madre Teresa de Calcuta en un congreso eucarístico convocado por la Conferencia Episcopal. Se comprometió a darle todo tipo de facilidades para realizar su labor. Al final no ha sido así. En Twitter, el Papa Francisco reafirmó que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. El mensaje del Papa llega al inicio de la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, que se celebra durante todo el mes de agosto en Nueva York. Los nubarrones que se separaron tras el final de la Guerra Fría se están reuniendo de nuevo. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo para evitar que las tensiones geopolíticas lleguen a un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo, de la aniquilación nuclear. En los últimos meses, la Santa Sede ha intensificado su oposición a las armas nucleares. El Papa Francisco se reunió recientemente con el jefe de la Oficina de Desarme de la ONU y envió este mensaje a la Conferencia de Desarme Nuclear en Viena. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. El Tratado de No Proliferación entró en vigor en 1970, pero desde entonces varios países han desarrollado armas nucleares. En la actualidad hay casi 13.000 armas nucleares en los arsenales de todo el mundo. El Papa concluye sus vacaciones de verano. No han sido especialmente tranquilas porque viajó a Canadá, algo que él mismo ha reconocido como agotador. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. En julio también tuvo encuentros en Roma, como este con congregaciones religiosas, a pesar de que no suele conceder audiencias este mes. Y aunque canceló su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, celebró una misa con la comunidad congoleña en Roma. En agosto retomará sus audiencias generales y los encuentros con autoridades. Comenzó el mes recibiendo al presidente de la República de Fiyi. La última semana de agosto, el Vaticano celebrará un consistorio. Francisco creará 20 nuevos cardenales y hablará con todos ellos sobre la nueva Constitución Apostólica. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Quero caminhar contigo, Maria, pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria, não só um momento, todos os dias. Preciso do teu amor de mãe, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Quero caminhar contigo, Maria, tu que és mãe na dor e na alegria, tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção, te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos viendo ahora sobre el nombre Yahvé, es decir, el nombre de Dios. Nosotros sabemos que aparecen varios nombres en la Biblia, Elohim, también aparece el nombre Yahvé, ciertamente, y es lo que estamos estudiando. También el nombre El, el nombre Shaddai, y así. Entonces, las denominaciones de Dios en la Biblia. Vamos a seguir reflexionando un poco, conociendo algo más de este nombre divino, Yahvé.
6.800 veces aparece Yahvé en la Biblia. El significado Yahvé, entonces, esta palabra, este nombre Yahvé, es un nombre propio, no un término genérico. No es entonces un Dios en una forma genérica, como Elohim, por ejemplo. Elohim significa dioses, ¿verdad? Pero Yahvé es un nombre propio, es un nombre bien particular. La mayoría de las versiones siguen la tradición judía de la Septuaginta y la práctica del Nuevo Testamento, traduciéndola en la palabra el Señor, el Señor. Yahvé, entonces, cuando nosotros encontramos este nombre de Dios escrito de este tetragramaton, nosotros pronunciamos y decimos el Señor, en la traducción, ¿verdad? El Señor. Siendo que el hebreo tiene otro vocablo para Señor, que es Adón, Adonai. Esa es la forma, ¿verdad?, como el hebreo dice Señor, Adón, Adonai. La presencia de Yahvé en el original se demuestra por el uso de una mayúscula inicial y por las pequeñas mayúsculas en varias versiones. El Señor. Adonai se tradujo con una mayúscula inicial y letra minúsculas. Señor. Cuando se usa para Dios, y generalmente ese es el caso, entonces en mayúscula, ¿verdad? La primera. En vista de que el nombre personal del verdadero Dios se consideraba demasiado sagrado para pronunciarse, la costumbre judía desde el tiempo inmemorial ha sido la de leer Adonai en vez de Yahvé. Está escrito Yahvé, pero no pronuncian y no dicen ellos Yahvé, sino que pronuncian Adonai. Esto es cuando aparece en la Sagrada Escritura. Porque el nombre es tan sagrado y el nombre de Dios no podemos pronunciarlo, dicen. Y entonces solamente dicen Adonai, que significa Señor. Ahora la versión en castellano, era la versión hispana de Yahvé, aparece como Yehová. El término Yehová se utilizó 7 veces en la versión de esta Biblia traducida por la Reina Valera, que se llama, ¿verdad? Y por eso algunas veces me confundí, ¿verdad? Y entonces algunos dicen, no, esa es una versión protestante, etc. Sí, normalmente ellos utilizan así, y más todavía cuando después se empecinan y se quedan ahí fanáticos por ese nombre, porque está escrito así en la Biblia, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que ellos no pronunciaban el nombre de Yahvé, y menos aún Yehová, porque Yehová es una forma errónea incluso de escribir. Porque nosotros explicábamos, ¿verdad?, en los cursos anteriores, que el hebreo se escribe siempre una consonante seguida de una vocal. Consonante, vocal. Consonante, vocal. En el hebreo no existe, como en otras lenguas, 2 consonantes juntas o 2 vocales juntas. Jamás. Entonces, Yehová, entonces sería una forma justamente para llamar la atención para que ese nombre no se pronunciase. O sea, a propósito, los masoretas lo escribieron de esa manera, agregándole lo que decíamos las vocales de la palabra Adón, Adonai. Y entonces por eso es que ellos cuando llegan a Yahvé, a este nombre de Dios que no pueden pronunciar, este nombre particular encima, ellos pronunciaban Adonai, Señor. Simplemente decían Señor, Adonai. O incluso dicen también en la tradición que cuando llegaban al nombre de Dios se quedaban en silencio. Es decir, no lo pronunciaban. Por este respeto tan grande al nombre de Dios que ellos tenían en su tradición. Ahora, en el caso de Elohim, la derivación exacta y significado de Yahvé ha sido motivo también de discusión para los estudiosos bíblicos. Una discusión, a ver, sepamos de dónde viene, qué es lo que está queriéndonos decir, ¿verdad?, de ese nombre Yahvé.
La palabra misma deriva de una forma del verbo ser. Encontramos en el capítulo 3, versículo 14 del libro del Éxodo. También en el capítulo 6, del 2 al 3 del libro del Éxodo. Varias veces se ha interpretado para significar, en primer lugar, uno que es eternalmente autosuficiente, autoexistente. Entonces, para eso se utilizaba el ser, ¿verdad? El ser por antonomasia, por definición. De aquí que sea incambiable, autooriginado, autoindependiente, no expuesto a alteración por el poder del mundo y del tiempo. Significado entonces de Yahvé por una parte, el ser como tal, del verbo Yahá. La segunda explicación significa el que causa el ser o viene a ser. El que causa el ser o viene a ser. Y el tercero, el que está presente, quien estará con su pueblo. Estos significados sugeridos no son necesariamente exclusivos mutuamente. Cada uno contribuye a la riqueza de comprensión del hombre. Interesante, ¿verdad? Entonces, depende mucho de ese significado que el hombre le está dando en su interpretación de esa relación con Dios, de esa experiencia con Dios. Y de acuerdo a eso también viene la significancia, ¿verdad? En el Éxodo 3, 13, 14 y Éxodo 6, 2, 3 han sido malentendidos por algunos para implicar que el nombre Yahvé fue dado a conocer primero a Moisés. Génesis 4, 26, sin embargo, declara que en los días de Enos, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Entonces ya, imagínense, mucho tiempo antes sería. Lo que los pasajes de Éxodo quieren decir es que por primera vez se le explicó el nombre a Moisés. Es entonces la explicación más bien lo que aparece por primera vez, lo que significa Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo Papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncie ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada.
Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y ya concluyendo, cerrando el libro de Ruth. Estamos en esta parte en que decíamos que estas dos mujeres moabitas, por una parte Orfá, que se retira, que quiere decir justamente el nombre Orfá, quiere decir da las espaldas. Los nombres en la Biblia son muy importantes porque cada nombre está diciendo algún aspecto de la teología o está recalcando y subrayando algún aspecto bíblico. Orfá. Justamente Noemí, cuando le dice, después de que hayan muerto sus esposos y ella tiene que volver también a Belén, les dice bien y claramente, miren que yo ya no tengo más hijos, ustedes ya no pueden casarse con ninguno de mis hijos, aunque yo tuviese hijos que quedase embarazada ahora. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen que esperar para que ustedes lo tomen como esposo o como esposa? Y pucuda, entonces, mejor nomás ya, quedan libres, porque ya no hay otra posibilidad. Orfá, al comienzo dice, sí, tenés razón, no voy no, yo no te voy a abandonar, ¿verdad? Ruth también. Pero después Orfá se convence, porque Noemí también le dice con sinceridad de corazón, tapejopá, venderoga, y vayan a rehacer su vida. Vayan a rehacer lo que el Señor les ha regalado, que es la vida, es para vivirla, sentirse bien, sentirse realizados. Vayan, tengan hijos, ustedes no tuvieron hijos, ¿verdad? Y bueno, Orfá, dar las espaldas, significa eso, Orfá. O sea, aceptó y listo. Sin embargo, Ruth se queda, ¿verdad? Y le dice directamente, ¿verdad?, a su suegra. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En un momento nosotros discutíamos o por lo menos reflexionábamos, ¿será que aquí está el comienzo del monoteísmo? Por lo menos nos damos cuenta que Israel tiene bien firme y está bien asentado, cimentado sobre el nombre de Dios, que es el nombre del pacto, ¿verdad? El nombre Yahvé, por lo menos Upayigua. Por otra parte también encontramos y decimos aquí que Orfá principalmente dice, ellas volvieron a prorumpir sollozos, pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Vuélvanse, hijas mías, vayan, yo soy demasiado vieja para casarme. Bueno, hijas mías, mi suerte es muy amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha despiadado
contra mí, dice Noemí. La mano del Señor. Óyeme, opacase. Dase por acá, más se paya. Pepe, vente más. Añandú, añeñandú, vayetere. Y entonces vuelven a prorrumpir en llanto. Pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Ruth que se queda a su lado. En cuanto que Orfá, dar las espaldas, se va entonces a su casita. Bueno, así entonces estamos mirando cómo se comportan, ¿verdad?, estas nueras. Ahora, el final feliz de la historia, porque nosotros decíamos cuál es el objetivo, y estudiamos también sobre el objetivo, a qué está apuntando. Entre ellas decíamos que es defender la dinastía del rey David, la dinastía o la monarquía, o el inicio de la monarquía, donde vamos dejando ya esa fuerza tremenda, ¿verdad?, que tenía toda la parte sacerdotal, ¿verdad?, que tenía todo el poder. El final feliz de la historia es una forma de enseñar a Israel a aceptar a los extranjeros que viven en su territorio. Bueno, aquí hay otro problema como objetivo, ¿verdad?, el final feliz. ¿Por qué? Porque también si nosotros pensamos y decimos este libro es posexílico y posiblemente tenga, cuando hablamos de la cuestión de la fecha, cuando se elaboró este libro, hay elementos para decir que parecen que son preexílicos, antes del exilio. Incluso cuando comienza el capítulo 1, versículo 1, ya más o menos te quiere ubicar como diciendo que esto es todo preexílico, ¿verdad?, en tiempo de los jueces, en tiempo de los jueces. Y si te quiere hablar de la monarquía, también te está diciendo, como que el tiempo remontamos al tiempo de los jueces. Todavía no hay la monarquía. Pero se dan cuenta que es una forma de lo que vivimos hoy lo transportamos, pero centurias, ¿verdad? O sea, muchos años atrás, lo traemos y desde ahí comenzamos a reflexionar con respecto a la monarquía, con respecto a las posibilidades, a las cualidades que nos trae la monarquía. Y bueno, desde ahí entonces se comienza a mirar y a entender. Entonces en su estructura, cómo lo vamos a ir mirando. Esa primera parte será que corresponde verdaderamente al tiempo preexílico, o si vamos a mirar desde el posexilio, también tenemos que entender que puede ser muy probable. ¿Por qué? Y porque con esa experiencia del exilio iba a íngolo y iba a informal. Y para eso ahí le tenemos a David, que es nuestro modelo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos estimula, nos fortalece, nos ayuda para que podamos salir siempre adelante con la fuerza, con el espíritu, con las ganas, con el entusiasmo de vivir siempre esa gracia que el Señor nos regala. Hoy leemos de la profecía de Ezequiel, estamos en el capítulo 18 del 1 al 10, luego 13b y del 30 al 32. Los juzgaré a cada uno según su proceder. Me dirigió la palabra del Señor. ¿Por qué andan repitiendo ese refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Por mi vida, los juro, que nadie volverá a repetir ese refrán. Sépanlo, todas las vidas son mías. Lo mismo que la vida del Padre es mía, la vida del Hijo. El que peca es el que morirá. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no participa en banquetes idolátricos, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se acuesta con la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni cobra intereses, que aparta la mano de la maldad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos cumpliéndolos fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Queridos hermanos, no hace falta explicar demasiado. A través del profeta Ezequiel, alleva. Pero ya puedo peiponar, pero ya puedo peñande yara o yerure ñande, peñande yara o yo mueve uñande ina o esa cañande en esa vaya pobana. No robar, no jurar en vano su nombre, no estafar. En fin, es tan baeco a peñas en duja peipona. Pero la ipona la lleva jatan o peñande a tu peñande de coebe, a peñande a lleva. Ñañe penuta, ñaña mindu uje se mega tu haña eta peñande yara no debe, ñande yara. Peala ya posea, upeala orero ya posea, para vivir auténticamente como cristianos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad.
En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre el libro de Ruth. Estamos haciendo ya una síntesis, estamos cerrando. En estos días queremos concluir y decir, bueno, por lo menos fuimos pasando, fuimos viendo qué es lo que el autor sagrado nos quiso enseñar, cuáles eran los objetivos, hacia dónde estaba apuntando. Y aquí miramos y decimos este libro, ¿por qué lleva el nombre del libro de Ruth? En primer lugar, si el título del libro debe responder a la historia que se cuenta en este libro, la historia que se cuenta en este libro, el mejor nombre sería el libro de Noemí. Porque aquí nosotros estamos hablando de Noemí. Esta es la historia de Noemí. Noemí Gojina lleva el que tiene que salir, que tiene que emigrar, que tiene que llevar a sus hijos. Ruth y Orfá se van a unir después, ¿verdad? Cuando se casan con los hijos de Noemí. Es ella quien sabe desde el primer momento que entra en acción con sus problemas familiares, resolviéndose al final de la relación como en forma totalmente positiva. De lo negativo, entonces, a lo positivo. Es decir, hay una curación interior, hay una curación, ¿verdad?, profunda. También hubiera podido ser llamado el libro de Boaz, el libro de Boaz.
La mayor cantidad de diálogos que aparece en esta breve historia son los diálogos de Boaz. Entonces aquí tenemos a Boaz en varias oportunidades, ¿verdad? Que se le va narrando, va comentando todo con respecto a él. Prácticamente la trama de la historia se desenvuelve con los diálogos de este personaje. La trama de toda la historia. Quien la lleva adelante será Boaz. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos ya dos elementos. El tercero sería justamente Ruth, prosiguiendo este esquema también. Ruth termina con la genealogía del rey David. Hace hincapié en el nacimiento de Obed, abuelo del rey David. Siguiendo esta lógica, el nombre del libro debería ser llamado Libro de Obed. Claro, porque termina con eso, con el nacimiento de Obed. Obed aquí sería lo central, ¿verdad? Obed sería lo esencial, que será después entonces el abuelo, decíamos, el abuelo del rey David. Pero terminará ya al final diciendo, bueno, y todo esto lleva, que fue padre, dice, del rey David. Termina así, con el texto, el cuarto, dice, Isaí engendró a David. Obed engendró a Isaías, e Isaías engendró a David. Termina también con el rey David, quiere decir que peña importante, es el rey David, es el máximo héroe, como nosotros decíamos también anteriormente. Y bueno, y así entonces tenemos estos tres elementos que podrían ayudarnos mucho a descifrar y a entender el por qué se le pone a Ruth como el centro, a pesar de que parece que existen otros muchos importantes personajes en esta historia. Pero siendo una moabita, primer nombre y único nombre en toda la Biblia que lleva ese nombre de un personaje que no es israelita, que es Ruth, que es una moabita. Entonces aquí surgen cosas impresionantes, hermosísimas, porque nos van demostrando poco a poco que hay una apertura, ¿verdad? Hay una universalidad entonces en el autor sagrado. No es que se encierra solo aquí nosotros, solo aquí vamos a hacer esto. Y lo demás, y bueno, que le coma Michi. No. Aquí nosotros nos centramos y miramos el bien común, el bien de la nación y el bien de la familia. Y eso es lo que Ruth entonces nos está queriendo transmitir aquí, ¿verdad? Ruth está queriendo mostrar que aún siendo extranjera y habiendo una mentalidad de universalidad, es decir, de apertura a todos, con eso se puede hacer grandes maravillas, se pueden hacer tantas cosas hermosas, ¿verdad? Y bueno, y después entonces tenemos la estructura del libro de Ruth, que es una de las estructuras más sencillas, ¿verdad? Introducción, la tragedia de Noemí en Moab. Esa es la introducción, comienza con el 1.1 hasta el 1.5 y este es el problema. Aquí encontramos la tragedia de Noemí. Continúa enseguida del 1.6.22, la primera escena, la vuelta de Noemí a Ruth. La vuelta de Noemí a Ruth. Después ya tenemos la genealogía inicial primero, cuando comienza, hay una genealogía inicial y luego va a terminar con una genealogía, pero ya final. Esa genealogía ya dijimos que hace mucho hincapié, en todo caso, ¿en quién? En el rey David. Y por eso es que termina diciendo de quién nació el rey David. Bueno, la estructura, primero una introducción, la tragedia de Noemí en Moab, luego tenemos ya también entonces la vuelta de Noemí y Ruth a Belén, en el 3 tenemos Ruth que se encuentra con Boaz, y luego la tercera, la propuesta de matrimonio de Ruth con Boaz, la cuarta escena, Boaz que redime a Ruth, tenemos la genealogía final. Bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa de Yarañé, Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.